Agradezco al Señor la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica, el programa que Dios ha preparado para enseñarnos, revelarnos y ubicarnos hacia su propósito. Y por eso declaramos que la gloria de Dios es manifestada en medio de nosotros. Damos gracias a Dios porque ya tenemos varios hermanos que nos han informado que están ya listos para escuchar lo que el Señor nos ha dado, como el pastor Orlando. Tenemos a Diana Tavares de Acapulco, Orlando Santos de Poptum, William Hernández de Villavicencio, Marvin Suchite, aquí en el Tejar Chimaltenango, Aurora Romero en Acapulco, Pastor Eduardo García también de Acapulco, Meli Vargas López de Costera Diamante, Julio y Susi de Puerto Cortés, Honduras, Mónica Rodas de Escuintla, Pastor Freddy Cruz de Chocolá, Lorena Portillo de Puerto Barrios, Susan de Bojorques de la sede central, Luis Cheu de Puerto Barrios, también tenemos a Ade Obando de New Jersey, la familia Solares de la sede central, el pastor Giovanni de Bogotá, Sara Pérez de El Rancho, quien está sirviendo en el rancho. Así que gracias a Dios por las personas que ya están conectadas, tanto de los diferentes países como de aquí de Guatemala. Y agradecemos a Dios también por la radio Fresca Unción, la radio y televisión que transmite en vivo hacia todo el mundo, hacia todas las naciones, y también la radio Manantial en Poptum Petén, la radio de Melchor de Mencos, que también transmite a nivel mundial, y la radio Vida en Cristo de Sutijá Petén. Y SoundCloud también, quien es un instrumento de Dios para que podamos escuchar todas estas bendiciones. O sea, Reforma Apostólica, gracias a Dios, tiene diferentes recursos que Dios ha provisto para proclamar las verdades del Señor. También saludo a aquellos hermanos que tenemos la oportunidad de que nos ven en la iglesia, porque muchos de los pastores ponen Reforma Apostólica en el templo en un servicio, así que a los que nos estén viendo en un servicio, un saludo desde aquí de la sede central de Reforma Apostólica, y les deseo una bendición tremenda para la gloria de Jesucristo. Tenemos también al hermano Miguel Escalante de Acapulco, César y Noelia de Cincinnati, el profeta César de Puerto Barrios, José Maldonado también. Alabamos a Dios por su fidelidad y por su amor en todas las cosas que Dios se está moviendo. Así que grandes cosas están sucediendo ya. Estamos listos para nuestro gran congreso. Les esperamos. Un buen número ya de personas está inscrita, y gracias a Dios creemos de que Dios desde ya se está moviendo, haciendo cosas grandes y cosas gloriosas para disfrutar de este congreso de Teme a Dios. Qué importante va a ser para cada uno de nosotros. Tenemos también a Marina Reyes del Distrito Federal. Bendiciones hasta allá. Que Dios te bendiga grandemente. Estuvimos el lunes pasado, juntamente con el apóstol Noé, hablando sobre la importancia de comprender el hecho de que para qué fuimos llamados. Y dice que fuimos llamados según su propósito. Esto es muy importante, conforme a su propósito. No solo fuimos llamados a su propósito, sino fuimos llamados conforme a su propósito, que es muy diferente. Llamados a su propósito significa que fuimos incluidos para hacer algo, pero llamados conforme a su propósito
significa que fuimos llamados para hacer ese algo, pero con las reglas establecidas de ese algo, en este caso del propósito de Dios. Qué importante es entonces que podamos ver conforme, no solo es con la forma de, sino con las reglas, con lo establecido, con el diseño, con el propósito, siguiendo los lineamientos y los patrones que están establecidos. Todo lo demás lo encontramos en la Escritura como una declaración de mandatos y de reglas establecidas por el Señor. Vimos cómo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto les dice: algunos se miden a sí mismos, porque esos son los que realmente establecen sus propias reglas. El problema de la iglesia es que establece sus propias reglas, el pastor establece sus propias reglas, los discípulos establecen sus propias reglas y queremos que Dios se ajuste a nuestras reglas. Pero Dios ya estableció las reglas de cómo alcanzar el propósito de Dios. No necesitamos establecer nuevas ni acomodar algunas, sencillamente ejecutarlas. ¿Por qué razón? Porque ya está dicho, no es opcional, es definitivamente lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el mandato de la Gran Comisión. Dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, pero aquí está el punto que determina esa gran comisión. No es que hagamos esa gran comisión a nuestra manera, a nuestro gusto, o que bajemos reglas de internet o métodos humanos. No, ya está establecido, ya está dicho qué hacer, ir a ser discípulos. Eso es muy importante, el orden es ir y hacer discípulos. El orden que la iglesia ha establecido es: vengan, oremos para que vengan inconversos y reciban a Cristo. Pero el orden establecido del Señor es ir. La iglesia ha invertido, la iglesia ha cambiado, la iglesia de alguna manera ha puesto sus reglas acomodándolas al propio bienestar humano o aparentemente de sabiduría humana a la iglesia. Ahora bien, cuando el Señor dice id, es de ir. Y no es una cosa opcional, sino es un mandato, id. Ahora dice id y haced. Las dos cosas son mandatos. Id y haced. Haced también es un mandato. El asunto está que cuando llevamos el mensaje de Cristo, la responsabilidad no es solo ir a evangelizar tradicionalmente, sino es hacer los discípulos, y el discípulo se hace a través de presentarles realmente los pasos que Él ha establecido para que puedan nacer de nuevo, como es el arrepentimiento, el creer en Cristo Jesús, el confesar que Jesucristo es el Señor, el ser bautizados. Entonces nacen de nuevo. Eso es hacerlo discípulo, porque al discípulo dice que hay que bautizarlo. Al discípulo es al que hay que enseñarle también qué cosa. No enseñarle cualquier cosa que la iglesia crea que es conveniente que aprendan. No, dice enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y el punto aquí está, que determina que sí hay reglas en la Gran Comisión. Que guarden todas las cosas, pero ¿qué cosas? Las que yo os he mandado. No dice las que yo os he sugerido o las que yo he dado nada más una opinión o un concepto. No, esto es un mandamiento. Es un mandato de Dios, son directrices. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es el que ha establecido estas reglas, no tenemos por qué cambiarlas. Que mire que fulano de tal allá usa y a él le han dado mucho resultado, a nosotros no nos han dado resultado. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho como el Señor quiere. Y siempre tratamos de establecer métodos antiguos en la evangelización cuando realmente ya está establecido qué tenemos que hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo.
¿Por qué tenemos que cambiar las reglas del juego? Porque la tendencia humana siempre es poner las reglas a nuestra propia conveniencia. Buscamos lo más cómodo, buscamos lo más fácil. Hoy en día todo es desechable en su mayoría. Hoy en día encontramos un sinfín de cosas desechables que realmente nos hacen la vida un poco más cómoda. Y creemos que el Evangelio también tiene cosas así desechables o cosas que se pueden hacer en el momento y nos hace alejarnos o distanciarnos de las reglas establecidas por el juego. Tenemos que reconocer que las directrices de Dios no son cambiables, no son negociables, no podemos decidir si sí o si no. Vimos un pasaje en Deuteronomio 4 donde el Señor les dice al pueblo de Israel: os he puesto las directrices, los mandatos, los estatutos para que los guarden, los vivan, los ejecuten y posean la tierra que yo les he dado. Pero luego les dice: no le añadan ni le quiten. La tendencia humana, como decimos, siempre es añadirle o siempre es quitarle. Siempre queremos poner nuestras reglas y añadirle a más. Como que queremos decir las reglas no están completas, así que mejor completémoslas nosotros. No, quiero decirles que las reglas establecidas por Dios están completas y son suficientes para manifestar la gloria de Dios. Qué importante es eso entonces cuando empezamos a definir y a ver que realmente estamos experimentando la gloria de Dios y el poder de Dios. Cuando seguimos las reglas, y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: aunque ustedes se miden a sí mismos, nosotros, dice Pablo, nos medimos según las reglas establecidas por Dios. Ese es el importante. La iglesia tiene que comprender que hay reglas establecidas por Dios. Al ser humano no le gustan las reglas, pero es importante que la disciplina y la sabiduría de Dios sean expresadas en nuestra vida, y para que eso suceda hay reglas establecidas, porque fuimos sacados del reino de las tinieblas a otro reino, al reino de su amado Hijo, donde también hay reglas y donde también hay bases sobre las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando digo que el Señor quiere, no es un deseo, sino es lo que Él ha decidido que debemos hacerlo. Por ejemplo, cuando yo leo Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, está hablando de estas personas, no de todas, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que ha sido llamada a un propósito, hay gente que ha sido llamada a otro propósito. Alguien dirá: bueno, yo soy llamado a otro propósito. Lo usa como excusa para no hacer las reglas que el Espíritu Santo ha puesto a Misión Cristiana del Calvario, las directrices, los mandatos. Ahora, podría ser que, como en otras congregaciones, Dios ha establecido también sus propias reglas, de acuerdo al propósito a que ha llamado a las otras congregaciones. Pero a Misión Cristiana del Calvario la llamó con este propósito. Y escuche esto: a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29. Para esto llamó Dios a Misión Cristiana del Calvario. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, aquí está establecida las reglas del juego. Uno dice: porque a los que antes conoció. ¿Qué hizo con los que antes conoció? ¿Qué hizo con los que Él realmente escogió desde antes de la fundación del mundo? Primero vemos su soberanía. Eso es lo hermoso en el reino de Dios, que hay un rey, hay un soberano, hay alguien que está, no solo es un reino que gobierna en una ciudad, sino es un imperio que se extiende hacia todas las naciones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí?
Porque a los que antes conoció, fue un acto soberano de Dios. No es una decisión humana, no es una decisión de una iglesia hacer esto, es lo que Él determinó que fuéramos. ¿Quiénes y qué vamos a hacer? ¿Quiénes son los que van a hacer esto? Lo que dice aquí no es la determinación de una iglesia, no es la determinación de un pastor, no es la determinación de una misión, es la determinación soberana de Dios. Él nos conoció. ¿Qué significa conoció? Él vio, Él nos escogió, Él nos llamó, Él se determinó manifestar su gloria en medio de nosotros. Así que estas reglas del juego son puros actos soberanos de Dios. Y Él aquí nos demuestra que en el reino de Dios se reconoce la soberanía de Dios. Él es Señor, Él determinó antes de la fundación del mundo, Él realmente nos escogió por su propia decisión y en su determinación manifestar su gloria. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario tiene la dicha, el privilegio de que somos personas que fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo. Entiendo que hay otras iglesias también, pero van a ser incluidas en todo esto conforme al propósito de Dios. Pero como estoy hablando de la misión, estoy hablando a la Misión Cristiana del Calvario, por eso digo, esto es lo que Dios nos ha llamado. Ahora, Él que dice, nos conoció. Debido a que nos conoció, debido a que nos eligió, debido a que Él puso su corazón en cada uno de nosotros, ahora, ¿qué dice? También los predestinó. ¿Pero a quiénes los predestinó? A los que llamó según su propósito. ¿Y por qué los llamó según su propósito? Porque los conoció. Y conoció que son personas que pueden y que van a alcanzar el propósito de Dios. Déjeme decirle, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque quiero quitar toda duda o toda confusión de que saber si lo vamos a poder llegar a cumplir, de que saber si lo vamos a alcanzar. Si el Señor ya nos conoció, Él no solo nos dio un propósito alcanzable, sino Él nos conoció que éramos personas que sí lo podemos alcanzar. Cuando digo que sí lo podemos alcanzar, no es que vamos a estar dependiendo de promesas, pero no de la responsabilidad que nosotros tengamos. Es precisamente eso lo que el Espíritu Santo nos está haciendo ver, que esto nos produce responsabilidad de que alcancemos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué explico esto? La tendencia humana es solo confiar de que Dios nos dio una promesa, tuvimos una palabra profética de algo y que estamos esperando que se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Una vez un hermano, un discípulo del Señor de una de las iglesias, al llegar a esa iglesia, me dice, fíjese apóstol, que yo estoy esperando que Dios cumpla su promesa. Él me llamó y él me dieron una palabra profética de que Dios quería que yo fuera al ministerio. Y me explicó el ministerio que le habían dicho que iba a tener. Le hago la pregunta y le digo, ¿te estás preparando en relación a eso? No, me dice, yo solo estoy esperando que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla su palabra. La promesa que Él me dio, la estoy esperando y solo estoy esperando que Él me diga para ir. Pero ¿cómo vas a ir sin preparación? Si ya sabes que Él te escogió para eso, pues prepárate, métete, conoce bien el diseño, entra bien a su propósito, entendiendo bien para que cuando te lances o Él te guíe, que ya es el tiempo de ir al ministerio, tú ya tengas el entendimiento claro de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Y cuántas personas estamos así? Esperando promesas pero sin prepararnos. Solo esperando que Dios haga su tarea, su propósito, su promesa, pero no que nosotros nos preparemos.
Cuando aquí dice a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, está diciendo que estas personas que Él conoció, sí van a dar la talla, sí van a dar la medida, sí van a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, déjenme decirles en un término bastante común, Dios no está jugando con Misión Cristiana el Calvario y por lo tanto quiere que Misión Cristiana el Calvario no juegue con el propósito de Dios. No estamos jugando a ver qué va a salir. Ni el Señor, ni el Espíritu Santo, ni antes de la fundación del mundo, cuando Él nos conoció, no está probando a ver si va a salir. Él nos conoció, Él lo conoció a usted, conoció a cada siervo de Dios, conoció a cada discípulo y Él llegó a la conclusión de que sí vamos a dar la talla. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir las directrices que el Señor ha dado para que juntos alcancemos lo que el Señor ya lo vio, ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el Señor no está improvisando con nosotros. Quiero hoy ampliar un poquito sobre eso. El Señor no está improvisando con usted, pero tampoco Él quiere que ni usted ni yo improvisemos con Dios. Que no estemos a que estamos jugando de que nos vamos a consagrar, que nos vamos a meter, que estamos jugando a la santidad, que estamos jugando a temer a Dios, que estamos jugando a hacer las cosas, el diseño y el propósito de Dios. Aquí está hablando de gente que Él conoció, que sí va a dar la talla. Ahora, Él nos predestinó, primero por un acto soberano de Dios. Cuando habla de predestinar, es precisamente establecer un destino. ¿Cuál es el destino que Dios le dio a usted y que Dios me dio a mí? El destino que Dios nos dio ya es que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos llamados al propósito de Dios. En otras palabras, es expresar a Cristo, es revelar a Cristo, es que Cristo en mí, la esperanza de gloria, para que se cumpla, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es que está guardado en mi corazón, sino cuando dice Cristo vive en mí, es que estoy expresando todas las características, todo el fruto, todas las manifestaciones de Cristo en mí, para la gloria de su nombre. Esto es el verdadero evangelio y es el evangelio normal. Esto no es un evangelio extraordinario. El que viva de esta manera no es un discípulo extraordinario ni es un pastor extraordinario. Sencillamente es el discípulo normal que Dios ha establecido, porque lo normal de la vida cristiana es Cristo en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Que expresemos a Cristo y que revelemos y vivamos su propósito según las reglas establecidas por Él. Ahora, Él en su soberanía nos escogió, nos conoció. ¿Qué nos conoció? Nos conoció que usted, que ha venido al Señor y que Dios lo ha llamado conforme a su propósito, conoció que usted va a alcanzar el propósito de Dios, pero no porque se sienta a esperar que el propósito de Dios y que el Dios lo haga todo y que el Espíritu Santo lo transforme y que el Espíritu Santo haga esto, Señor, haz esto, pon, quita. No, estas son las cosas que nos toca a nosotros. Estas son las responsabilidades nuestras. Si Él ya nos conoció y si Él ya nos predestinó, ya nos dio un destino, ahora Él quiere que lo alcancemos. No porque esté probando si lo alcanzamos, sino porque Él ya nos dio los recursos para que lo alcancemos,
pero Él nos escogió porque conoció nuestro corazón, sabe cuál es la intención de nuestro corazón, sabe Él cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y la responsabilidad nuestra es someternos al gobierno de Dios y a las reglas que el Espíritu Santo ha establecido. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a su propósito y que sea cumplido lo que Él determinó antes de la fundación del mundo. Nos conoció no solo porque, ala, qué bonito, y este está bien bonito, este discípulo, a este sí lo voy a escoger porque viera cómo está, es aquí, es esto, es el otro. No es por eso. Es porque Él estableció un propósito en nuestra vida. Nos conoció porque Él vio que somos personas que vamos a alcanzar el propósito. Y eso es identidad. No es una identidad que yo la alcanzo por esfuerzo propio, es la identidad que tenemos por la naturaleza que Cristo mismo ha puesto en nosotros. Por eso es que esta identidad no es de acuerdo a un lavado de cerebro y que me han dicho que yo soy esto y soy esto, soy esto y soy esto, o que yo empiezo a creer y a establecer yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. No es por eso, es porque Él nos conoció. Por lo tanto, Él, cuando nosotros le recibimos como Señor de nuestra vida y nacimos de nuevo, Él puso su naturaleza en nosotros y Él nos dio su identidad. ¿Para qué? Para que vayamos a ser, de acuerdo a lo que Él nos predestinó, que seamos hechos conforme, ahí está, con la regla, con el estilo, como Él diseñó, de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Yo no puedo alcanzar la imagen de Cristo si establezco mis propias reglas. Si usted como pastor establece sus propias reglas, déjeme decirle, ni usted ni la iglesia alcanzará la imagen de Cristo. Si alguna persona decide establecer sus propias reglas de cómo alcanzar la imagen de Cristo, lo que menos va a alcanzar es la imagen de Cristo. Alcanzará otra imagen, pero no la de Cristo. Y aquí usted y yo fuimos predestinados para esto. Fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Y para qué fuimos llamados? Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo era Cristo? Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Es un discipulado que Él reconocía la autoridad y el gobierno del Padre. Él reconocía que tenía que ser discipulado por el Padre. Él no vino aquí solo a dar órdenes y yo vengo del cielo y fui enviado por el Padre, así que aquí voy a arreglar yo las cosas como yo quiero. No es así. Él, aún aquí en la tierra, Él fue discipulado, fue preparado, fue dirigido por el Espíritu Santo. Por eso dice, lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. No dice lo que yo vi en el cielo hacer al Padre, eso es lo que estoy haciendo aquí en la tierra. Sino dice lo que yo veo. Él tenía una relación perfecta con el Padre un discipulador y el discípulo sometido a su gobierno a hacer las cosas que el Padre quería que se hicieran. No solo por lo que los profetas habían dicho, sino él aquí era instruido por el Padre directamente. ¿Qué hace entonces un verdadero discípulo? Se somete al Padre, a sus directrices, a su discipulado, a su adiestramiento, no un discipulado como lo hacen las demás iglesias, no un adiestramiento como lo hacen las demás iglesias o como lo hace el gobierno a nivel de escuela, a nivel de universidad, sino es el discipulado que nos lleva no solo a tener conocimiento, sino a reconocer su gobierno para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso, esta clase de discípulos a la imagen de Jesucristo, no solo con la actitud de Cristo de someterse a su gobierno, y por eso es que hemos hablado que Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a reconocer el gobierno de Dios. Ha sido llamada a reconocer las directrices del Padre.
Ha sido llamada que fuimos sacados de un reino de las tinieblas, pero fuimos establecidos en otro reino, en un lugar donde hay reglas, donde hay directrices, donde hay mandatos que cumplir. Y por esa razón, Dios nos habla a través del ejemplo de Jesucristo, que si vamos a tener su imagen, tenemos que ser como Él. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la Escritura. Tenemos que tener el mismo sentir. ¿Cuál era el mismo sentir? Hacia el Padre, de reconocimiento, de autoridad. Hacia el resto de la gente, un reconocimiento de servir a los demás. Pero en relación a su persona, el sentir que hubo en Cristo Jesús era de presentarse perfecto ante el Padre. 3 cosas básicas que el discípulo de Misión Cristiana en Calvario tiene que enfocar. Primero, su relación con el Padre, su relación con el Señor. Es importantísimo que nosotros como discípulos de Jesucristo establezcamos una relación correcta con Dios. Esa relación correcta no es solo que yo oro, no es cuánto ora, sino es la relación que debemos de tener. Puedo orar las 24 horas del día sin tener ni siquiera relación con el Padre. No es por orar, eso es pedir. Relación con el Padre son las 24 horas, esté yo orando o no esté orando. Si ustedes recuerdan, en 1 Reyes 17:1 se para Elías y empieza a hablarle al rey Acab y dice, y le dio las palabras y le dice esta declaración: estoy hablando en nombre de Jehová, en cuya presencia de Dios estoy. Él no estaba orando. Él estaba profetizando y declarando lo que Dios le había dicho. En otras palabras, le estaba enseñando a Acab lo que Dios había dicho. Estaba enseñando, no estaba orando. Pero él dijo, en cuya presencia de Dios estoy. No estuve cuando oré en la mañana o cuando oré en la tarde o anoche que oré. No, él sabía que si oraba o enseñaba o profetizaba o lo que hiciera, estaba en la presencia de Dios. Esa es la relación que nosotros debemos de tener, no solo cultivar, sino de tener con nuestro Padre, porque somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, Él es nuestro Padre y tiene que haber esa relación de intimidad, de cercanía. Por eso Jesús dijo, lo que yo oigo es presente, lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que yo les digo. Lo que el Padre me enseña, así yo les enseño. Un discipulado completo, una relación. Es que el discipulado es relación, no es solo de la reunión del día de discipulado, ya les enseñé, ya les hablé, ya les enseñé los manuales, o del adiestramiento, pues ya les enseñé sobre los libros. No, no es solo eso, es un discipulado de relación. Y si algo tenía Jesucristo con el Padre y el Padre con Jesucristo, es relación. ¿Por qué no ha dado del todo el resultado del discipulado y del adiestramiento en nuestras congregaciones? Porque hace falta relación. El apóstol Noé nos testificaba el lunes pasado y decía que una de las cosas que está dando fruto en este tiempo allá es la relación que están teniendo los discipuladores con sus discípulos, que a veces van a comer juntos, a veces van al moldo, decía él, un domingo por la tarde, o salían en algún día especial juntos. No necesariamente tenemos que hacer eso, pero hay diversas actividades que podemos hacer. Nos falta relación. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos corregir, ahí es donde podemos ayudar, ahí es donde podemos orientar, ahí es donde ellos ven que les estamos modelando. No se me olvida un ejemplo que me llamó mucho la atención y me marcó muchísimo. No a mí, sino por lo que yo vi que pasó. Les testificaba una vez que estaba hace muchos años, como unos 16, 18 años,
en una reunión apostólica en la Iglesia Verbo, aquí en Guatemala. Y después de la reunión en la mañana, viene el apóstol que en ese tiempo estaba ahí en Verbo, en la Iglesia Verbo. Dice, ¿qué tal si hacemos un poquito de ejercicio y jugamos? Ah, pues juguemos. Y quitan las sillas y ya estaba el lugar preparado y listo allí para jugar voleibol. Y todos pues ahí jugamos voleibol, no como expertos, sino lo importante era la relación. Y que si hubo uno de los discípulos de él, de Verbo, que en ese momento se enojó porque el otro grupo estaba ganando. Y estaba tirando la pelota con mucha fuerza y para golpear, no para jugar. Y viene el apóstol de Verbo y dice, paremos un ratito porque necesito hacer algo. Y llama al hermano y no le importó hacerlo en público y le dijo, tú estás actuando mal, te estás dejando llevar por tus emociones. Este es un juego, así que necesitas ubicarte, corregirte y empieza a actuar correctamente. Este es un juego para relación. Y aunque fuera campeonato, tienes que dar el ejemplo y el testimonio. ¿Cuántas veces en un juego dejamos pasar tantas cosas o en las actividades? No, es que mire, fulano tal actuó mal, pero no le digo nada porque se puede molestar. Para eso es la relación. Para corrección, claro, no vamos a andar ahí a cada rato remachando y remachando, sino el propósito es precisamente modelar. Y seguimos jugando, él no lo sacó del juego, seguimos jugando. Y dije yo, ¿cuántas veces nosotros somos permisivos y dejamos pasar un sinfín de cosas? Primero, no tenemos la relación. No tendríamos esa oportunidad de jugar y de estar juntos y de ver cómo va a actuar la otra persona. Es allí en esas cosas que se notan. Por eso es muy importante la relación. No estoy diciendo ahora que solo se establezcan juegos, sino hay una diversidad de cosas donde podemos establecer relación. Ahora, qué importante es alcanzar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a establecerla a través de la relación, a través del propósito de Dios, de seguir un reconocimiento de que Él es el Señor, Él es Dios, Él es nuestra autoridad y que vamos a hacer las cosas como Dios quiere. No necesariamente se corrigió en el lugar de adiestramiento o discipulado, Él lo corrigió en el momento preciso, en el momento adecuado. Qué importante es esto. La relación nos ayuda no solo a modelar, sino a poder corregir. Qué necesario es el ejemplo de Jesucristo de que Él fue escogido y llamado por el Padre para alcanzar su propósito, pero Él vino y se sometió al Padre. Él no dijo, bueno, el Padre me llamó, me envió, así que mire Él cómo sale y que me saque de este apuro y que Él me haga todas las cosas y que ya me presente todo hecho. No, Él se sometió y Él vino a hacer lo que le tocaba hacer. Y ese es el importante. Él nos conoció y nos predestinó para ser hechos conforme a su imagen, porque ese es el propósito de Dios, pero eso implica no solo el acto soberano de Dios, sino implica que yo voy a reconocer y a tener una relación estrecha, porque reconozco que Él es mi Señor, Él es Dios, quien gobierna mi vida. Decíamos también sobre la importancia de lo que Jesús tenía hacia el Padre. Responsabilidad, no solo hacia Él, responsabilidad hacia el propósito de Dios. Seguía las líneas tal como Él las decía. Me sorprende mucho cuando en Juan 19 habla y dice exactamente, y Él dijo, tengo sed, para que se cumpliese las Escrituras. No dijo tengo sed por una necesidad. Creo que la tenía, pero no la dijo porque tuviese necesidad. Lo dijo porque Él sabía
que en ese momento tenía que decir, tengo sed. Alguien podría haber pensado, pero si digo tengo sed o no tengo sed, de todas maneras me van a matar, de todas maneras voy a redimir, de todas maneras voy a hacer. Bueno, ¿para qué solo eso? ¿Qué tengo que decir o por qué tengo que decir tengo sed? ¿Por qué no digo otra cosa? Tráiganme agua, que aparentemente hubiera dicho lo mismo. Y las personas hubieran dicho, ¿quiere agua? Porque tiene sed. Él no dijo así, él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque ya se había dicho de que él iba a decir, tengo sed. O sea, él estaba estrictamente cumpliendo todo lo que el Señor le había dicho a él a través de los profetas o él directamente. La otra cosa que decíamos es porque él tenía la responsabilidad de presentarse perfecto, aprobado. Es que eso es importante, dice como varón aprobado por Dios, dice Hechos 2. Ese es alcanzar la imagen de Cristo. Eso es tener la imagen de Cristo, que estemos aprobados por Él en lo que hacemos. Lo que has estado haciendo, tu ministerio, por ejemplo, el ministerio que has estado haciendo, si ahorita el Señor nos midiera, ¿está aprobado por Dios? ¿El discipulado que tenemos está aprobado por Dios? El ser discípulos como familia, como trabajadores, como ciudadanos, ¿está aprobado por Dios? Si no es nada de eso, si no hay relación, si no estoy estrictamente cumpliendo las reglas establecidas por el Señor según su diseño, y si no estoy reconociendo mi responsabilidad de presentarme perfecto y aprobado para Dios y por Dios, sencillamente lo que menos estoy alcanzando es imagen de Cristo. Por eso Él nos somete y dice conforme a su propósito. Los llamados conforme a su propósito, los que se someten a las reglas del juego, los que dicen cómo las cosas, los que hacen más bien cómo las cosas se deben hacer como el Señor ha dicho. Eso es el punto importante. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén tuvo necesidad de que el Señor enviara una persecución? Cuando Él ya les había dicho qué hacer, cómo hacerla y dónde hacerla. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. Todo lo demás lo hicieron, pero solo en Jerusalén. Entonces les envió una persecución y lo lindo es que dice, y fueron por toda Judea y por Samaria, predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, fueron a los lugares que le dijo e hicieron lo que Dios había dicho. Sí lo podían hacer. ¿Por qué no lo habían hecho? Porque ellos querían hacer sus propias reglas de hacerlo en su propio lugar. ¿Y cuántas veces nos hemos acomodado a nuestro lugar? Es que es alegre y bonito y pensamos, si yo salgo al ministerio, hoy dejo a mis hermanos aquí, a mis compañeros, a los demás hermanos, y ya no tengo esa comunión, y ya solito saber cómo me va a ir, y pensamos en la comodidad. Y eso nos acomoda y establecemos nuestras propias reglas, porque la comodidad establece nuestras propias reglas. Y por eso es que nos convertimos en cómodos. Ahora, cuando yo estoy entendiendo que fui llamado a su propósito, pero por elección divina, por la soberanía de Dios, porque Él ya me conoció, y como me conoció, vio, vuelvo a insistir, vio que iba a cumplir lo que Dios quería. No de una manera mágica en relación conmigo que yo iba a cumplir las cosas del Señor. Es porque yo me someto y entiendo que tengo que estar bajo el gobierno de Dios.
Hay gente que ora pidiendo al Señor que le haga, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, que deje de estar enojado, Señor, que deje de estar iracundo, que deje de estar amargado, quítame la amargura, sácame. No, esas son las cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer. Es nuestra responsabilidad. Señor, que me lleves a la imagen de Cristo. No, fuimos ya conocidos por Él, que sí vamos a dar la talla, pero no es mágico. Es que yo haga y cumpla las reglas que Él ha establecido. Para eso me predestinó, para eso me escogió, para eso Él me conoció. Y vuelvo a insistir, Dios no está improvisando con Misión Cristiana del Calvario. No la escogió así como decir, bueno, traigamos a este y a este vamos a usar, porque al fin y al cabo hay que escoger a uno. No, Él nos escogió no solo por un acto soberano de Él, sino el acto soberano está basado en que Él nos conoció. Él vio que sí podemos dar la talla. Así que es tiempo que se levante y que ya deje de excusas y de cosas y empiece a comprender que Él ya se dio cuenta que sí lo puede hacer. Aquí en Hechos vemos que cuando vino la persecución, ellos no fueron a recibir un seminario qué hacer, ellos sabían qué hacer. Eran las personas las que se habían acomodado, se habían confiado, estaban estorbando el propósito de Dios. Por esa razón es que nosotros, Él ya nos conoce que sí lo podemos hacer. ¿Qué nos dice eso? Empiece a hacerlo, empiece a practicarlo, empiece a vivirlo, empiece a ejecutarlo. Sí lo puede hacer. Lo demás son excusas. Lo demás solo son recursos de defensa que estamos utilizando. ¿Para qué? Para no hacerlo y para tener justificación de establecer nuestras propias reglas. Pero ya es tiempo que comprendamos que su soberanía incluye que Él nos conoció, y si nos conoció es porque Él sabe que lo vamos a hacer para la gloria de su nombre. Lo voy a ilustrar con esto. Él a través de los profetas dijo que Jesús iba a venir a la tierra. Hubieron tantos estorbos, tantos impedimentos, tantas cosas que se dieron. El rey era un pagano, Herodes, y cuántas cosas. El pueblo judío dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron ni tampoco le recibieron, no lo aceptaron como el enviado de Dios. Cualquiera hubiera dicho, no, el ambiente no está para que Él venga, esperemos otros años más. No, Él dijo que iba a venir y Él vino. Independientemente si le creían o no, Dios cumplió su palabra y vino. Pero vino a manifestar su gloria, vino a expresar su gloria, y Él ya ha dicho las cosas que van a pasar. Ya habla de las bodas del Cordero, habla de la gran tribulación, habla del anticristo, habla de tantas cosas que van a pasar. ¿Por qué? Porque Él ya las conoció. Él ya las vio, Él ya las predestinó, ya preparó cada cosa, ya planificó todo. Las bodas del Cordero nadie las puede quitar, nadie puede cambiar las reglas del juego, nadie puede agregarle o quitarle, nadie puede agregar días o acortar días. No, ya está establecido cómo, cuándo y qué y con quiénes. Ahora, por eso es que debemos someternos a esas reglas que Él estableció. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas conforme su propósito y conforme a lo que Él ha establecido. Ahora, Él nos predestinó para ser hechos conforme a su imagen. Y ser conforme a su imagen es tener una relación estrecha con el Padre. Es seguir las directrices tal como Él las ha dicho, según su diseño y su propósito establecido. Pero también que yo pueda presentarme como discípulo aprobado delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura de Jesucristo. Pedro en su mensaje dijo, varón aprobado por Dios. La pregunta es, ¿tú eres un discípulo aprobado por Dios?
No estoy diciendo aprobado por el pastor, o si eres amigo del pastor, o si eres amigo del discipulador. No estoy hablando de eso. Puedes ser amigo del pastor, pero no necesariamente aprobado por Dios. Puedes tener la aprobación del pastor, pero no necesariamente aprobación de Dios. Por eso es importante la aprobación de Dios. Porque el pastor en algunos casos, dependiendo de su grado de madurez, puede aprobarnos por emociones o por compañerismo o por amistad. Sin embargo, no tiene que ser así. Si el pastor también se ajusta a las reglas del juego establecidas por Dios, también nos va a aprobar de acuerdo a las reglas que están establecidas. Si es justo. Lo que pasa es que no hemos entendido que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder y justicia. O sea, el reino de Dios tiene que ver con justicia. Y si algo nos hace el reino de Dios es justos, no permisibles, justos. Vuelvo otra vez a aclarar, no permisibles, justos. ¿Y qué es justo? No lo que conviene solo a las personas, sino es lo que conviene según las reglas establecidas por Dios, según las reglas que Dios ha dicho, según su diseño, según su propósito. Por eso es que el Señor no permitió y fue justo ante las demandas que le dio a las diferentes personas. Manda a un Jonás, ve a Nínive, ¿y qué pasó? No pensó que lo más conveniente para él lo más conveniente era irse a Tarsis. Bueno, pues haz lo que tú quieras, sencillamente eso es lo que es tu deseo, haz conforme tengas paz en tu corazón, está bien, yo estoy de acuerdo. No, él estableció las reglas y le dijo ve a Tarsis. Y le preparó, dice la Escritura, él le preparó un gran pez. Hay hermanos que ya tienen un gran pez preparado y no se han dado cuenta que el pez ya está listo, debido a que no estamos cumpliendo las reglas establecidas por Dios, las directrices que Dios ha dado. Viene, permite que el pez se lo trague, lo cuida allí para tratarlo y luego lo va a vomitar el pez. Y ahora dice, sí, ahora sí voy. Ahora sí voy. Es que esa es justicia. ¿Por qué lo sometió a que fuera tratado para que después él voluntariamente fuera a Nínive? Porque es justo. Es justo. Hablábamos con unos siervos de Dios ayer y hablábamos sobre el costo de no hacer las cosas como Dios quiere. Por ejemplo, aquí en Hechos 8, cuando habla de la persecución de la iglesia, mire lo que pasó. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, no contra Jerusalén, no era contra la ciudad, era contra la iglesia, era contra los que no habían hecho las directrices que el Señor había dado, poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino persecución a la iglesia. Hay persecuciones que no van a venir a la ciudad, pero hay persecuciones que van a venir a la iglesia. ¿Pero por qué? No porque el diablo sea tremendo, sino porque la iglesia no está cumpliendo directrices. Hay persecuciones que vienen a familias. Estoy hablando de discípulos. ¿Pero por qué? Porque no han cumplido las directrices. Es por eso que debemos darle importancia a esto. Ahora veamos esto. Dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué nos dice esto?
Y el versículo 4, pero los que fueron esparcidos, o sea, está hablando de dos grupos. Una parte de la iglesia fue metida en la cárcel y otros fueron esparcidos. No toda la iglesia fue esparcida. Habían tres grupos. Unos fueron metidos en la cárcel, otros fueron esparcidos y los apóstoles que dice, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Tres grupos. El asunto está que no todos la iglesia fueron esparcidos. Unos sí, el Señor, llamémosle así, les pasó la factura por no haber cumplido las directrices. Y unos sí pagaron el costo de todo el resto de la iglesia porque fueron metidos a la cárcel. El problema es que nunca hemos pensado que si yo no cumplo las directrices, hay costos que pagar. No estoy hablando del precio para hacer las cosas. Cristo ya pagó el precio de todo eso. A muchos dicen hay que pagar el precio. No, ya el precio está pagado. Pero yo voy a pagar un costo si no hago las directrices que el Señor dice que yo haga. La iglesia no ha pensado en eso. Aquí hubieron hermanos que sí sufrieron la cárcel y algunos la muerte, como en el caso de Esteban. Pero es que yo vi que la misericordia del Señor y solo permitió la persecución. No, hubo gente que sí padeció mucho más. El problema es que no nos damos cuenta que sí hay costos que pagar cuando yo no cumplo directrices. Veamos algunos ejemplos. Viene el Señor y le dice a Moisés y lo unge con su gloria y baja lleno de la gloria de Dios. Pero él le dio las tablas de la ley, el mismo Señor las labró. Y baja lleno de la gloria de Dios al punto que si alguien lo miraba, se moría. Por eso tuvo que taparse el rostro. Imagínense qué gloria la que traía. Solo que con gloria, pero mal carácter. Con gloria, pero no transformado. Ungido, pero sin cambios. Porque se enfurece y se enoja cuando dice que se airó. Cuando vio que habían hecho un becerro de oro. Y no, en vez de adorar a Dios, estaban adorando el becerro de oro. Por orden del sacerdote. Ahora, se enfurece y quiebra las tablas de la ley. El Señor le dijo, bueno, yo te entiendo, es cierto, el pueblo falló, te perdono. Muy bien, no te preocupes, sube otra vez y yo te voy a dar las tablas de la ley. No. Él le dijo, ahora subes y vuelves a ayunar otros 40 días. No, ¿cómo va a ser si Dios es misericordioso? Pero es que es justo con lo que Él dice. No, pero es que yo te pido que me perdones. Es que si Dios perdonó ya no va a querer que yo haga las cosas. No, Él quiere que las hagas. No, es que Él ya me perdonó. Sí, ya te perdonó, pero sube. Pero ahora, escucha esto. Estos son los costos que la iglesia no ha pensado. Que los discípulos no pensamos y que nos enseña incluso. Ahora subes, ayunas 40 días, otros 40 días. O sea, era doble. Ya había ayunado 40 días y ahora otros 40 días. Que no eran 2 días, no eran 3 días. Si algunos ni un día podemos ayunar, pues ahora 40 días. Segundo, ahora tú vas a labrar las piedras. Pero no que ya lo había perdonado, pues. Pero la culpa no era de Moisés y él ni estaba ahí. Era de Aarón. Pero la culpa de su reacción sí. La responsabilidad recaía en él. De su reacción y de haber quebrado las tablas de la ley. Era menosprecio a lo que Dios había hecho.
Y cuando no hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan, es menosprecio a Dios. Y fíjese que ahora lo mandó a que Él lo hiciera. Ya no lo voy a hacer yo ya lo hice. Yo no lo voy a hacer, ahora lo vas a hacer tú. Y eso no nos gusta. No, si Él ya me perdonó, ¿por qué tengo que volver a hacer las cosas? Si Él ya me perdonó, no, ahora las tienes que hacer tú. Esas cosas son las que nos cuesta comprender, que hay costos por no seguir fielmente las directrices del Señor. El costo de Adán y Eva, ¿cuál fue? Por no seguir las directrices del Señor, ahora fuera del huerto y ahora con el sudor de su frente van a trabajar. Hubo costos. Pero es que no los mató, sí, pero hubo costos. Es que si no hacemos las cosas como Él quiere, van a haber costos que van a implicar en nuestra vida y que después, algo que el Espíritu Santo tenía que hacer, nosotros tenemos que someternos doblemente para que Él lo haga en nuestra vida y nosotros hagamos las cosas como Moisés. Ahora tú las vas a hacer. Según lo que yo te di y viste en el modelo de las piedras, ahora tú lo vas a hacer. Él nos ha llevado por un diseño, discipulado, adiestramiento, y nos ha hablado del diseño. Y hemos pasado discipulado y adiestramiento, y algunos ya van por discipulado y adiestramiento bastante avanzado. Pero cuando Él nos ha medido en relación a su imagen, a lo que Él nos predestinó, como no hemos dado la talla, ahora dice, regresa y lo haces de nuevo. Uy, pero volver otra vez a iniciar la vida. Pero volver otra vez a identidad, ¿cómo va a ser si eso ya lo pasé? Sí, Moisés ya había pasado las tablas de la ley y ya las traía. Pero como no se hizo como el Señor dijo, sino debido a su mal carácter, sus emociones, sus sentimientos reaccionaron, ahora le dijo, tú lo vas a hacer. Y a veces nos ha metido el Señor a una retroalimentación o realimentación. ¿Por qué? Pero si eso ya lo pasé varias veces, pero ¿por qué otra vez? Porque ahora tú lo tienes que hacer. Ahora tú lo tienes que hacer. No nos gustan los costos, pero hay costos. Y así lo podemos ver en cualquier ejemplo. A las iglesias, por ejemplo, de Roma, de Colosa, de Éfeso, Él les dio el diseño, les dio la revelación. Y sin embargo dice que se quedaron niñas. La iglesia de Corinto le dice se quedaron niñas y carnales por no seguir las directrices. A la iglesia de Éfeso dice andan como niños fluctuantes llevados por doquiera. No dieron la talla por no seguir las directrices. ¿Cuál fue el costo? Que aquella iglesia que había sido llamada y escogida para ser santos y para tener la imagen de Cristo, no la tuvo. Y el costo es quedarse fuera. No estoy hablando de que los mandó al infierno, estoy hablando de la imagen de Cristo. Porque dice, no habéis aprendido hacia Cristo. No lo hicieron como Cristo lo estaba haciendo. Un último ejemplo son el de las vírgenes. Dice que entraron las que se prepararon. Las otras como no hicieron como debían de haber hecho, sino solo siguieron ciertas reglas, pero no todas, no entraron. Y aunque tocaron, y aunque ahora sí lo traemos todo completo, no, pero ya tarde. No, si ya fuimos y ya lo hicimos y ahora sí hicimos como se nos dijo, pero fuera de tiempo, no las conozco. Sí, tuvieron un costo, no entraron. Todo lo que habían hecho quedó en cero. Qué tremendo.
¿Cuántas cosas en nuestra vida espiritual y cristiana, cuando son medidas y somos medidos, el Señor viene y nos regresa y dice, ahora tú lo tienes que hacer? Yo ya lo hice, pero como lo arruinaste, lo estorbaste o no lo has hecho completo, ahora tú lo tienes que hacer. Suena fuerte esto, entiendo eso, pero quiero ser lo más claro posible y no ocultar que por ser fuerte esto no debe decirse, pero aquí lo vemos, es que Él nos conoció, es que dice que Él nos llamó de acuerdo a su propósito porque Él nos conoció. ¿Y qué nos conoció? Que sí lo podemos hacer. Y vuelvo a resaltar, cuando envió la persecución, ¿qué demostró la persecución? Que los discípulos de Jerusalén sí lo pudieron hacer, porque lo primero que fueron a hacer fue a los lugares donde Dios les dijo. ¿Por qué no fueron a otro lugar? Y segundo, ¿por qué no fueron a decir otra cosa? Fueron a decir lo que habían sido enviados a hacer. En otras palabras, sí lo podían hacer. Él nos conoció y Él dijo que sí lo podemos hacer. Tenemos que someternos a lo que Él dice, conformados a su propósito. ¿Por qué razón? Porque Él ya se dio cuenta que usted y yo sí lo podemos alcanzar. Pablo mismo dijo, hasta que todos lleguemos. No es una esperanza, sino solo está diciendo hasta dónde tenemos que llegar. Está definiendo, está describiendo que sí hay que llegar a algo. No está diciendo tal vez vamos a llegar. O sea, sí está hablando de hechos concretos hasta que todos lleguemos. Quiero decirle que si algo Dios ha puesto en usted y en mí, es identidad de Él para una relación correcta con nuestro Padre, para que estemos en Cristo y Cristo en nosotros, para que sigamos las directrices exactas como el Padre y Cristo las ha dado y el Espíritu Santo las está guiando a su iglesia. Y tercero, para que usted y yo nos presentemos a Dios aprobados y demos la talla. Entonces lo que Él conoció, que sí podemos hacerlo, Él nos permite las circunstancias difíciles cuando no lo hacemos. Y nos permite, como en este caso de la persecución, permitió la persecución para demostrarle a la iglesia que sí lo podía hacer. Quizás hayan persecuciones en tu familia. No estoy hablando de persecuciones necesariamente de que estás siendo atacado por la gente y que los extorsionistas o aquí, allá. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de batallas y luchas y conflictos que han venido a nivel de tu familia, a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel tuyo como discípulo de Jesucristo. Es porque Él quiere sacarte y hacerte ver que sí puedes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él ya te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él te dio el poder, Él te dio las directrices, Él te dio las reglas. Lo único que tenemos que hacer es someternos para estar conformados a su propósito. Es hacer las cosas como Él dice que las debemos hacer. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te engrandecemos y te glorificamos. Señor, te damos gracias porque nos has enseñado que fuimos llamados a tu propósito, conforme a su propósito, para hacer las reglas como tú quieres. Y no porque estés probando con nosotros, sino porque tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo y conociste que sí las podemos hacer, no por talento personal, sino porque has puesto la naturaleza de Cristo en nosotros. Y que por lo tanto sí lo podemos hacer. Que ya esa idea de que voy a tratar de hacerlo, voy a ver si puedo, eso ya no es de la naturaleza de Cristo, es de la naturaleza carnal. Que eso ya no debe existir en nosotros como Misión Cristiana del Calvario.
Tampoco que comprendamos que es por arte de magia. Es porque reconozco que fui escogido en su soberanía y que debo someterme a las reglas del juego, porque dice que es conforme a su propósito. Es conforme a eso tengo yo que ser. Y que fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, con las reglas, con el diseño establecido de la imagen de su Hijo. Padre, que abras nuestro entendimiento y que comprendamos que cualquier cosa que no hagamos tiene su costo. Ya vimos el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Jonás, el ejemplo de las iglesias al principio, el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, que sí hubieron hermanos que experimentaron el costo, unos de una manera siendo presos, otros siendo perseguidos, que fueron a las demás ciudades. Señor, la evidencia que dio todo esto era que sí lo podían hacer. Y lo que tú quieres que hoy quede grabado en nuestro corazón es que la naturaleza que has puesto en nosotros, el diseño que nos has dado, todo lo que has establecido y el Espíritu Santo que nos has dado, sí nos hace capaces para hacerlo y alcanzar tu diseño. Por lo tanto, Señor, que ya las excusas, los recursos de defensa se queden fuera porque son puros recursos carnales. Y que ya dejemos de estar pensando en que tal vez, sino que ya nos metamos, porque si Él nos conoció y Él se dio cuenta que sí lo podemos hacer, ya no hay más tiempo que perder. Que lo hagamos conforme tu propósito. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.